tal como la Escritura en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9 y el versículo 28, dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ese es el título del mensaje: ¿por qué no pudimos? Y es que esta escritura rondó en mi corazón por muchos años. No entendí muy claramente la profundidad de la enseñanza que aquí el Señor quería darme, hasta que hubo una oportunidad donde pude conocer verdaderamente qué era lo que significaba este milagro de sanidad que el Señor estaba llevando a cabo. Y todo se concentra en la palabra género. Y para eso vamos, por favor, acompáñenme en la escritura desde el versículo 14 en adelante. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Pero ¿quiénes eran ellos? ¿A quién se refería el Señor? ¿A los discípulos o a los fariseos? Se dirigía a los fariseos, porque siempre el Señor va a estar yendo en pos de los suyos. Continuemos. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esta es una de las pocas porciones de la Escritura donde el Señor muestra que tiene un tiempo en las instrucciones, tanto de la enseñanza que Él nos da, como del aprendizaje y la puesta en práctica de lo que se nos dice. Pareciera que el Señor, que es rico y abundante en misericordia, lento en la ira y tardo para enojarse, también exige y demanda de nosotros acciones y respuestas acorde con los tiempos. No estamos esperando a que esta generación sucumba, a que esta humanidad desaparezca para que el Señor tome cartas en el asunto. Aquí dice el Señor: ¿hasta cuándo? Miremos el tiempo. 3 años y medio estuvo el Señor con sus discípulos. No sabemos cuándo el Señor exactamente, no nos lo dice la Escritura, cuándo de antemano había enseñado a sus discípulos de lo que el Señor les está amonestando. Pero el Señor aquí les dice: ¿hasta cuándo, oh generación incrédula? Ahora, el Señor dice en el libro de Malaquías: porque yo, el Señor Jehová, no cambio. ¿Será que esta porción de 2000 y tantos años que fue escrita será para nosotros hoy? Y es que cuando nosotros podemos ver el cuadro de los discípulos, podemos ver hombres del común, hombres corrientes, hombres del vulgo, de los cuales el Señor se plació llamarlos para ser hombres de eminencia, hombres de poder, hombres que edificaran su obra. Pero también cabe resaltar que los discípulos durmieron con el Señor, comieron con el Señor, le vieron hacer milagros al Señor y por donde quiera que iba le seguían. Pero muy tristemente, el día de la resurrección no le reconocieron. 3 días pasaron y no le reconocieron.
Eso nos lo dice Marcos 16, sin perder el Evangelio en el capítulo 9. Vayamos a Marcos 16, por favor. Marcos 16 de la palabra de Dios, y vayamos ahí al versículo 14. En el 14 dice, de Marcos 16, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Yo conozco a mi hermano y en 3 días ya no lo conozco. Bastante difícil, pero vayamos también, sin perder la escritura, allá a Mateo 28. En Mateo 28, esta, como dicen vulgarmente, es para sacarla del estadio. Mateo 28. Aquí ya es el último tiempo que el Señor se dispone a estar con ellos en la tierra para Él partir. Y vemos que ya todos conocen, el Señor ora por ellos, pero vayamos aquí al 17, mejor desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto fue pos a la amonestación de Marcos 16. Algunos dudaban. ¿Qué nos hace pensar hoy en día a la iglesia con mayor luz sobre las doctrinas que puede haber hoy en día, seguidoras de Cristo, si nosotros no estamos dudando? Si nosotros no estamos creyendo en esta palabra. El Señor Jesús llora por Jerusalén. Llora por los acontecimientos que van a ocurrir, porque el pueblo tenía la ley, tenía el conocimiento, como ninguno lo tenía, pero se quedaban con un templo donde el Señor del templo no había sido recibido, había sido rechazado. Hoy en día podremos tener toda la doctrina del mundo, podemos tener todos los escritos de profecía en nuestras mentes y soltarlo uno por uno. Pero ¿qué de nuestro corazón? ¿Verdaderamente ha creído? ¿Verdaderamente hace necesidad de depender del Dios del templo, del cuerpo con el cual está expresando que quiere a Cristo? Sigamos con la escritura. En el versículo 19, a la generación la llama incrédula y el Señor se queja de todo esto. En el 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, y yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntan aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El Señor contesta: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Tardé en entender esta versión, traté de entender este escrito porque nunca profundicé en la palabra género.
y era que esta clase de demonios, este género al cual se refería el Señor, era algo que solo salía con ayuno y oración. Notemos que en el versículo 21 dice el Señor: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. ¿Por qué desde niño? Si hay algo que el ser humano transmite de generación en generación, de padres a hijos y subsiguientes generaciones, es la codificación genética. Por eso los abuelos tienen ojos azules y verdes, y el siguiente quizá no los tenga, pero el siguiente los puede llegar a tener. Y así sucesivamente, gestos, ademanes, manera de decir las cosas, pero espiritualmente sucede lo mismo. El pueblo de Israel sucumbió en muchas batallas, sucumbió ante tanta desobediencia delante del Señor. ¿Por qué? Porque no hizo lo correcto delante de Dios cuando Dios se lo mandaba. Notemos que se avistaba Josué y los israelitas, el pueblo del Señor, a cruzar el Jordán, a ingresar a la Canaán celestial. ¿No es eso a lo que nos aprestamos hoy día la iglesia remanente de Cristo? ¿No estamos prestos a cruzar el Canaán celestial? Y le dice el Señor, en el libro de Josué le dice al Señor: santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas con vosotros. Y eso sucede antes de cruzar el Jordán. Pero ¿qué sucede con el pueblo cuando cruza el Jordán? ¿Qué sucede cuando el pueblo tiene acceso a estar ya en la Canaán prometida? El Señor le había dicho que había pueblos que había que echar de las regiones a donde llegaran. El Señor había dado esa tierra a Abraham, el Señor iba a cumplir, pero el pueblo tenía que hacer su trabajo. No iba a cultivar viñas, no iba a crear, a fabricar estanques, no iba a construir casas, pero tenía que echar a los pueblos que estaban allá. ¿Pero por qué tenía que echarlos? No podían vivir juntos, la tierra era muy grande, los espías le habían dicho a Josué. Porque estos pueblos eran pueblos idólatras, eran pueblos que no se iban a arreglar nunca, eran pueblos que iban a contaminar a su nación. Entonces, aquí este padre tiene un problema con su hijo, hay un problema familiar, hay un problema en la familia que no debe ser sencillo por un momento. Traten de crear un espacio en su mente, imagínense si algo así estuviera sucediendo con alguien en su casa. Nosotros con un hermano un sábado haciendo visita misionera estuvimos en un hogar donde unos padres atribulados tenían un hijo que había sido un buen hijo. Se había juntado con malas amistades, había ingerido drogas y cuando ingería estas drogas se volvía un demonio completo. Nos mostró las puertas de la casa, nos mostró las paredes de la casa por dentro la tenía destruida. ¿Hasta dónde llega el poder del enemigo sobre un ser humano que su fuerza se multiplica? ¿Para qué? Para destruir. Aquí hay un padre que acude, aquí no se nos habla de la madre, se nos habla de un padre que acude misericordiosamente a buscar ayuda, compasivamente por su hijo. Se le nota el amor tan grande porque aquí dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero nótesen que este hombre se lo trae a sus discípulos. Y los discípulos no pueden hacer nada. ¿Pero por qué se lo trae este hombre a los discípulos? Porque él cree que sus discípulos pueden hacer algo. Imagínense la esperanza de este hombre al llegar a sus discípulos y los discípulos no pueden hacer nada. La fama
de los discípulos, la fama del Señor había llegado a este padre. Y este padre acude con esa fe de que va a ser sano su hijo, de que le van a poder ayudar a su hijo. Pero notemos que este episodio se divide en dos partes, porque aquí no estaban los 12 discípulos, aquí habían 9, y son momentos previos a la venida del Señor, cuando Él desciende del monte de la transfiguración. Él está ya con 3 de sus discípulos, y aquí discuten con los fariseos 9. Ahora, este hombre también pone de antemano lo que el Señor ya les había dicho: ¿hasta cuándo he de estar yo con vosotros, generación incrédula? Porque le dice aquí: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Como buscando la solución, buscando el alivio para su hijo, se atreve a decirle al que todo lo puede que si puede hacer algo. Había incredulidad en él, y es que nos pasa a nosotros. Conocemos la palabra, conocemos quién es, quien se enseñorea en nosotros, pero nosotros vamos delante del Señor pidiéndole a ver si Él puede hacer algo. No tenemos la certeza en nuestros corazones de que así va a ser. Pero dice aquí: e inmediatamente el Señor le contesta: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Será que la iglesia de hoy debe clamar a Dios para pedir que ayude a nuestra incredulidad? Ahora, ¿por qué tiene que clamar que pida su incredulidad? Porque hay cosas que no conocemos todavía detrás del género. La palabra género, o la clase de demonio a los cuales se estaba refiriendo el Señor Jesús, no era otro más que un género de familia, de linajes, de hijos, de parientes. ¿Cómo explicamos nosotros que siervos fieles de Dios tengan hijos que no quieran entender, no quieran saber, no quieran interesarse en nada por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos comprender que hay hijos que se acercan a buscar de Dios y los padres no quieren tener ninguna relación con el Señor? Ahora vemos que este espíritu, esta influencia demoníaca ha viajado a través de los tiempos. Ustedes notarán que al campamento de Israel llegó un grupo de hombres. Este grupo de hombres traía una apariencia de piedad, traía un aparente interés por conocer al Dios Jehová. Pero este grupo de hombres, todos conocen la historia, era un grupo de hombres mentirosos. Y si eran mentirosos, ¿qué espíritu les acompañaba? ¿No es acaso el padre de la mentira? Este grupo de hombres se infiltró en el campamento. Este grupo de hombres vino para minar el campamento. Este grupo de hombres hicieron aparentar que venían de lejos, traían vestidos rotos, traían pan enmohecido, mostraban rostros cansados y argumentaban ser de muy lejos. Pero eran un grupo de personas al cual estaba engañando a los israelitas. Y cayeron en el engaño, no sabiendo que este grupo de personas le iba a dar problema a todo el ejército de Israel, le iba a dar problema a todo el pueblo judío a través de los tiempos. A la iglesia de Cristo en este día no es diferente. Siguen apareciendo ese mismo tipo de influencias de personas con aparente piedad, pero no es más que falsa piedad.
Y son personas que llegan a congregaciones, no solamente estoy hablando de esta congregación, sino hablo de las congregaciones en general, llegan a darles problemas. Cuestionan las decisiones de los pastores, cuestionan las decisiones de los ancianos, cuestionan las decisiones del grupo de servicio, cuestionan a cada hermano que quiere hacer algo. ¿Por qué? Porque no les interesa. Lo que les interesa es dividir. Y yo me tomé un poco el tiempo de buscar el significado de estas palabras, de estos grupos o de este género del cual está hablando el Señor. Y son géneros que están concentrados en pueblos, en los pueblos como los amalecitas, como los cananeos. Habían otros pueblos también como Bet-Seán, Taanac, Endor, Ibleán. Esto quiero que me acompañen, por favor, a que miremos ahí en Jueces 6:3. Si alguien me puede, cuando lo tenga, me puede por favor ayudar con Jueces 6:3. Ya lo tenemos. Yo busco Números 14:43. Alguien que tenga, por favor, Jueces 6:3. A ver, quisiera que me ayudara, por favor. Amén. Aquí está hablando de los problemas que están ya dando los amalecitas con otros grupos. Ustedes conocen muy bien la historia de Gedeón. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando tenían las cosechas, entraban, las estropeaban y les robaban. Y así estaba azotado el pueblo. Ahí hay un problema. Ahora miremos la concentración de los grupos, que cómo están diseminados. Ahí vayamos por favor, si son tan amables, en Primera de Crónicas 7:29. Vamos a analizar estos grupos. Primera de Crónicas 7:29. Primera de Crónicas 7:29. Dice la palabra de Dios: y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José en Israel. Pero ¿qué significan estos pueblos? Mirando la concordancia de Strong y mirando los significados de cada uno de ellos, mire lo que se nos dice. Manasés, ¿qué significa? Dice el que olvida, el que no tiene aspiraciones. Miremos al primer grupo, Bet-Seán, significa ocio y significa sentir indolencia. Todos conocen el significado de la palabra ocio y de la palabra indolencia. Miremos lo que significa el grupo Taanac. Es un grupo maltratador, es un grupo burlador. Ahora miremos lo que significa el pueblo Endor: disgusto, dificultad, iniquidad. Y miremos lo que significa Ibleán: devorando gente. Luego, los nombres de estos grupos tienen un significado como todo nombre, y esta influencia es la que finalmente se mezcló con el pueblo del Señor, con el pueblo judío, y hasta el día de hoy tenemos esa influencia en medio de nuestros hogares.
Todavía tenemos esas influencias. No importa que vengamos a la iglesia, no importa que creamos el espíritu de profecía que creamos, no importa que conozcamos la Biblia de lado a lado, pero si no conocemos que parte de estas influencias están en nuestras familias, nosotros no podemos limpiarnos, nosotros no podemos purificarnos. Miremos, sigamos la escritura. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Era mudo y era sordo, pero sus actuaciones estaban bien concentradas. ¿Y de qué manera? Se está hablando que lo tiraba hasta a punto de matarlo. Muchas veces nosotros hacemos amistades, permitimos que nuestros hijos tengan amistades, traemos a nuestros hogares objetos, traemos a nuestros hogares planes que no son de Dios, y a través de ellos estamos nosotros permitiendo que estas influencias entren en el hogar. Y tenemos los problemas que luego nos acarrean: hijos desobedientes, divorcios, cónyuges que no se sujetan el uno al otro, cónyuges que le hacen la vida de cuadritos al otro, sea el hombre el que quiere buscar de Dios, pero ahí está la mujer dando problema. Que si va a la iglesia, que si no va a la iglesia, que si porque va, que porque si viene. Todo el tiempo está atravesándose el camino al varón que quiere buscar de Dios. Todo el tiempo se le está cruzando a aquella mujer que quiere buscar de Dios, y el problema lo terminan pagando los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no echamos de nuestro campamento, no limpiamos de nuestro campamento aquellas cosas que nos están haciendo daño. Vemos las situaciones que están pasando, que estamos pasando, que pasa en nuestra familia, y nosotros no nos detenemos a buscarle la solución. En Reforma Alimenticia nosotros sabemos que para cada enfermedad hay un remedio, que para cada enfermedad hay un tratamiento. Este género de demonios, el único tratamiento es ayuno y oración. Ahora, como pueblo adventista, comentaba yo con algunos hermanos en el transcurso de la semana, hablando de muchas otras cosas, que vemos cómo las otras doctrinas están dedicando y han dedicado mucho tiempo a la oración, han dedicado mucho tiempo al ayuno congregacional. Estamos hablando de iglesias católicas, iglesias pentecostales y demás denominaciones. Y el pueblo adventista sigue parado en la gran luz, en el orgullo de que sabe y conoce todas las profecías, pero está viviendo una vida que no tiene poder. La falta de poder que estos discípulos experimentaron frente a echar el demonio que se les presentó es carencia de que no creyeron, y si no creyeron fue porque no oraron, porque el Señor ya les había enseñado a orar. Ahora, ¿qué pasaba? Porque retrocedamos un momentico, denle 2 páginas más a su Biblia, por favor, y retrocedamos ahí a Marcos 6, 12 y 13. Marcos 6, 12 y 13, ¿qué nos dice la palabra? Marcos 6, 12 y 13 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Lo habían hecho? Claro que lo habían hecho. Lo deja claramente la Escritura dicho. Tenían poder. Estaban enseñados por el mejor maestro. Estaban viviendo con su maestro. ¿Por qué nuestra obra de evangelismo no tiene el éxito que debería tener? Los días corren, los días pasan y la obra no avanza. Pareciera que el Espíritu del Señor es un espíritu que no tiene poder, mas el espíritu del enemigo, de Satanás, tiene mucho poder, porque si no, miremos nuestra sociedad cómo está. Si nosotros
no tomamos la suficiente responsabilidad para liderar nuestra iglesia, la iglesia no va a avanzar. Podremos tener todo el conocimiento, pero si el Señor se aparece en este mismo instante, en este lugar, quizá no lo reconoceríamos. El ayuno y la oración es lo que el Señor le está dando a estos discípulos como el secreto para poder echar este género. Ellos, apenados, me imagino, delante del Señor, le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Aquí se lo dice el Señor: por ayuno y oración. Y yo quisiera compartir algo de la sierva del Señor con respecto al ayuno y a la oración, ya que nos aprestamos a tener un tiempo de oración. Deberíamos ser mucho más conscientes, no solamente de problemas que nos aquejan, de enfermedades que nos aquejan, sino también de los que nos pueden aquejar en los días venideros. La cosa para el pueblo adventista, para los seguidores de Cristo en los días posteriores, no pinta nada bien. Por eso el Señor allanaba el camino, por eso el Señor ayunaba, por eso el Señor desde temprano, el amanecer, iba a la montaña a orar, a tener tiempo con su Creador, a recibir esa unción y ese poder. En las horas de la noche, hasta tarde de la noche, Él estaba en oración, lo podemos ver en las Escrituras. Dice la sierva del Señor, esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, 4:40, dice: cuanto más cerca nos hallamos del fin, más debemos orar. Las confederaciones aumentan tanto en número como en poder. Estas confederaciones crearán una influencia opositora de la verdad, formarán nuevos grupos de creyentes profesos que obrarán de acuerdo con sus teorías engañosas. La apostasía aumentará, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, tal como lo dice 1 Timoteo 4:1. Los hombres y las mujeres se han unido para oponerse al Señor Dios del cielo. Lo dice la sierva, que los hombres y las mujeres se han reunido para oponerse. ¿Y cómo se oponen al Dios del cielo? ¿Verdad que sí tienen poder para hacerlo? Otros o todas las doctrinas piensan que el anticristo va a aparecer al final de los tiempos. No, Señor, aquí en las Escrituras se nos dice que desde el tiempo del apóstol Pablo ya el anticristo, su obra estaba ejecutándose. Porque es que anticristo es todo aquello que está en contra de lo que es la palabra del Señor. Todo aquello que vayamos en contra. Y el enemigo ha sido tan astuto con este espíritu divisor, porque es lo que es este espíritu divisor, separador, maltratador, de ocio, de disgusto, de dificultad, de iniquidad, de devoración. ¿Para qué? Para estar criticando, para estar mirando lo que hace el uno y no lo hizo como a él le pareció, en vez de nosotros estar unidos, ayudando y trabajando en lo que debemos hacer. Pero es muy astuto el enemigo, todo el mundo saca sus teorías, todo el mundo saca sus razones, expone lo que le parece y así la obra se va dividiendo. Hermanos, es tiempo de nosotros orar. Es tiempo de nosotros ayunar. Como pueblo adventista, muchas veces malinterpretamos el espíritu de la profecía y tomamos un texto y no miramos los contextos que la sierva del Señor tiene. Muchas veces pensamos que la sierva ha enseñado que la oración debe ser de escasos minutos. No, Señor, yo les voy a mostrar lo que dice aquí en el libro Mujer de Visión, en la página 97, dice: un llamado para urgir a Dios a que detenga la guerra. Aquí dice, esto es cuando estaban en guerra, dice:
esta nación, dice: recomendaríamos más aún, rogaríamos fervientemente a todas nuestras iglesias y hermanos dispersos que aparten 4 días, comenzando el miércoles 1 de marzo y continuando hasta el fin del siguiente sábado, como días de oración ferviente e insistente en este tema. Suspendamos los negocios y que las iglesias se reúnan a la 1 de la tarde de cada día de la semana y 2 veces en el sábado para derramar sus súplicas ante Dios durante estos días de oración. Recomendamos que todos sigan una dieta muy abstemia y sencilla, y en la oficina de la Review se suspenderá el trabajo. Los adventistas respondieron muy gustosamente, y el presidente Lincoln, en su segundo mensaje inaugural dado el 4 de marzo de 1865, reconoció el azote de la guerra como un resultado del crimen de la esclavitud. ¿Tiene poder o no tiene poder un ayuno consagrado y una oración consagrada? Afuera tenemos miles que necesitan ser llamados a los caminos de Dios. El enemigo nos está sacando los que ya tenemos aquí convertidos, pero nosotros seguimos con oraciones efímeras de un corazón que no desgarra el miedo, que no desgarra el temor, que no desgarra la necesidad, la compasión por nuestro hermano, la compasión por nuestra hermana. Y no se está orando, y estos espíritus están acabando con los matrimonios, está acabando con las familias. Ahora, dijéramos, ¿fueron las familias del mundo? No, son las familias de la misma iglesia. Y el hombre y la mujer viven en ese conflicto, aún siendo adventistas creyentes, adventistas que conocen la palabra, pero todo el tiempo están ahí, el uno tratando de apartar al otro. Serán muy pocas las parejas que viven una vida de unanimidad con respecto a la oración, con respecto a los ayunos. No vemos el privilegio que tenemos nosotros en este tiempo de ayunar. Cada que hay un ayuno me gozo, porque tengo la oportunidad de clamar. Hay tanta necesidad que llega a nuestro derredor y uno no puede hacer más que orar. Hay enfermos, hay matrimonios en conflictos, hay hijos rebeldes que no quieren hacer caso a sus padres, aún padres que están entregados a la obra del Señor, pero hijos que no quieren saber nada. Y cuánto dolor hay, como puede apreciarse en este padre por su hijo, una necesidad muy grande de que el Señor ilumine nuestras casas. Quisiera comentar otra parte más con respecto a la oración que la hermana nos deja conocer. Dice aquí el secreto del poder espiritual. Esto se encuentra en Mensajes para los Jóvenes en la página 247 y 248. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en un medio de contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcancen el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y dice Él: estoy a su diestra. Hermanos, la hermana nos está diciendo que las oraciones efímeras, que el poco tiempo de comunión con Dios nos va a ir apartando de Dios. Nuestro espíritu se apaga
nuestro espíritu no brilla y nosotros fuimos enviados a esta tierra a brillar porque somos lámparas con el depósito de la luz de Jesucristo. Así es de que, hermanos, yo no sé cuántos han prestado mucha atención, no digo poca, mucha atención al libro de Génesis y a la creación del ser humano. ¿Cómo nos hizo el Señor? ¿Cómo nos hizo el Señor? ¿Cómo hizo a sus criaturas el Señor? A su imagen y semejanza. Miremos Isaías 14, por favor. Isaías 14 de la palabra de Dios. Ahora van a mirar ustedes por qué Satanás está muy empeñado en que los hijos de Dios no estemos en oración, no estemos en el estudio de las Escrituras, no estemos en la actividad de la edificación del reino. ¿Por qué? Miremos aquí lo que dice Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré, tiempo futuro. Satanás no era semejante al Altísimo. ¿Y qué se propuso el Señor con nosotros? Que nosotros fuéramos semejantes a Él. Y eso implica seres creados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seres muy poderosos. Pero no hemos entendido todavía el propósito que el Señor tiene para con nosotros. No hemos entendido, porque si lo hubiéramos entendido ya a esta altura de la vida, nosotros habríamos hecho grandes obras, sobre todo en extensión, en cubrimiento, en plantar, en levantar iglesias. Pero no tenemos poder. La sierva del Señor dice con respecto a los 9 discípulos que se encontraban en el conflicto con los fariseos, que al no ser ellos llevados al monte de la transfiguración, había celos. Y ellos, confiados en lo que habían hecho en otro tiempo, descuidaron la oración, descuidaron unirse al plan divino. Por esa razón sufrieron el chasco que sufrieron y fueron oportunidad para los escribas y fariseos de poder sacar ventaja de la persecución que a Cristo le hacían. Nosotros no podemos deshonrar el nombre del Señor. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, tiene que verse poder en nuestra manera de vivir. Y si no, nosotros no vamos a hacer la diferencia. El pueblo está requiriendo hombres y mujeres fuera del común para poder llevar el evangelio de Cristo. Cuando veo yo los escritos de esta sierva, que por un lado y por el otro llama al arrepentimiento, llama a buscar de Dios, a ser colaboradores con la obra del Señor. Digo, ¿qué es lo que está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo adventista? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no trabajamos en conjunto? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no ayunamos de tal manera que el gozo del Señor se haga presente en cada una de nuestras reuniones? Ahora, como pueblo adventista nos encantan los hechos asombrosos. ¿Cuánto se movió el Papa? ¿Qué es lo que va a hacer el Papa? ¿Qué es lo que van a hacer los gobiernos? Pero nuestra vida de edificación, con papa, sin papa, con gobierno o sin gobierno, tenemos que hacerlo. Porque a nosotros no nos van a medir, las acciones nuestras no van a ser pesadas en la balanza por lo que hizo el Papa, ni por lo que hizo los gobiernos, sino por lo que obedecimos de esta santa palabra. Ahora, si ustedes recuerdan, desde el año 1844 la iglesia adventista está viviendo el tiempo de expiación, está viviendo el tiempo de juicio, está viviendo el tiempo de sellamiento. ¿Y qué dice Ezequiel 9:4? Miremoslo, no, que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios la que hable.
Ezequiel capítulo 9 y versículo 4 de la palabra de Dios. Dice Ezequiel 9:4: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pero mire lo que dice el versículo: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, comenzando pues desde los varones ancianos que están delante del templo. Hermanos ancianos, tenemos una responsabilidad de clamar por el pueblo. Tenemos una responsabilidad que desgarrar nuestra alma por el pueblo del Señor. Se nos van a demandar. El día de expiación lo estamos viviendo desde 1844, pero vayamos en el tiempo, miremos la memoria, qué sucedía en el tabernáculo en el día de expiación. Todos conocemos perfectamente, y no voy a hablar explícitamente del día de expiación, pero sí voy a tocar algunas cosas del día de expiación. ¿Qué sucedía en el tabernáculo? Era un día de santa y de gran convocación, lo dice la palabra de Dios, que el sacerdote ingresaba al santuario a clamar por los pecados del pueblo, y se les obligaba, si ustedes leen Levítico 16, Levítico 23, se les exigía que el pueblo estuviera presente y que siguiera las acciones que el sumo sacerdote estaba llevando a cabo dentro del templo, dentro del santuario, dentro del tabernáculo. Por eso llevaba unas campanitas el sacerdote, de tal manera que ellos afuera pudieran escuchar la actividad, el trabajo que el sacerdote estaba llevando a cabo. Yo le hago una pregunta al pueblo adventista de hoy: ¿estamos siguiendo la obra del sumo sacerdote en su santuario? ¿Estamos moviéndonos? ¿Estamos sabiendo qué es lo que está sucediendo con nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial? Sí, todos me dirán, lo está purificando, pero mientras Él borra pecados, aquí tenemos que borrar nuestros pecados. Si nosotros no borramos nuestros pecados, Él no va a borrarlos del libro de la vida. En el día de santa convocación, en el día de expiación, en el día santo del Señor, había aflicción del alma. Había que buscar dentro del alma qué pecado estaba ofendiendo el corazón de Dios, y había que arrancarlo. Porque aquel que no arrancaba el pecado de su alma, aquel que no se arrepentía, aquel que no cumplía con las normas del día santo de expiación, dice la Escritura que era arrancado del pueblo, era apartado, era cortado del pueblo. ¿Qué tal si hoy en día viniera el Señor y no cumplimos con los requisitos que como pueblo adventista hoy sábado debiéramos llevar a cabo y nos fueran apartando? No había nadie. Pero estamos preparándonos, hermano. La preparación es la que más toma tiempo para cruzar ese Canaán celestial. El tiempo se nos acaba. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos y en el libro del apóstol Pedro en sus cartas que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿En qué día fue sentenciado el pecado de Adán? ¿No fue el mismo día que cometió? ¿Cuántos años vivió Adán? Vivió 930 años. ¿Se cumplió en el día del Señor? Se cumplió en el día del Señor. Ahora, si para el Señor un día son como 1000 años, miremos 1000 años llevados a un día, ¿cuántos años son por día? Y ahí podemos llevar las horas de cuánto lleva el sumo sacerdote en el santuario, porque no sabemos a qué horas salía el sumo sacerdote del santuario, porque cuando el sumo sacerdote salga del santuario, el tiempo ya no va más. Ya no va más, y la suerte del pueblo del Señor quedó decidida. Y al final del día no quedarán sino dos grupos: aquellos que cumplieron la norma del Señor y aquellos que quedaron para un destierro eterno.
El asunto es demasiado serio. Ahora, en tiempo cronológico del hombre con respecto al cronos de Dios, llevamos, o el sacerdote lleva desde 1844, llevando los años al tiempo, 2 horas y media en el santuario. ¿A qué hora saldrá nuestro sumo sacerdote? ¿Y el pueblo está preparado? Esa es mi pregunta. ¿El pueblo está preparado? Estamos llevando a cabo acciones que determinen que este pueblo se vista de justicia, de lino fino, de lino blanco y resplandeciente, que son las acciones de los santos. A eso tenemos que mirar. Si nosotros no hacemos lo que el Señor nos enseña que debemos hacer para la purificación de nuestras almas, nuestro destino va a ser muy difícil. La hermana Juárez nos deja en sus escritos que en tiempo de guerra ayunaron y oraron. ¿Acaso no nos dice Efesios 6:2 que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades, principados en las regiones celestes de maldad? Estamos en guerra, y el cristiano que no entienda que está en guerra, pues no es cristiano, porque estamos en guerra, y es una guerra espiritual que muy pronto se materializará de la manera como se están moviendo los gobiernos. Y es que tenemos los ojos puestos en la ley dominical. Para el año de 1985, noviembre 3, en la ciudad de Armero, Colombia, una avalancha de lodo y barro acabó con una ciudad en una noche. Una ciudad de 29,000 personas, donde murieron más de 23,000. ¿Por qué? Porque las centrales meteorológicas, los expertos del gobierno en climatología decían: el volcán no va a hacer erupción, no hay necesidad. Hasta los curas decían en los púlpitos que no había necesidad de evacuar todavía, porque el volcán no iba a hacer erupción. Todo el mundo estaba poniendo los ojos en la erupción del volcán, pero el volcán se calentaba, la lava se derretía y tenía que agarrar por algún camino. No contaban con que el río Lagunilla tenía una piedra de este tamaño, dimensionándola, que estaba represando lo que estaba cayendo. Esa represión de lava y agua arrastró la piedra y se llevó a la ciudad en una noche. Mientras tenían puestos los ojos en los sismógrafos y en la erupción del volcán, por el otro lado se cocinaba la tragedia. Y así está el pueblo adventista, con los ojos puestos en la ley dominical, y a nosotros nos están cocinando nuestro destino por otro lado. Pueblo del Señor, es el Espíritu el que habla a su iglesia. Pueblo del Señor, es hora de que nosotros despertemos de nuestro letargo, de que nosotros podamos mirar que el Señor quiere hacer una obra con su pueblo y que somos nosotros los indicados para llevarla a cabo si ponemos nuestro corazón delante de Dios. Una vez más quiero compartir algo más de la sierva del Señor con respecto al ayuno. Dice la sierva del Señor en Consejos del Régimen Alimenticio, en la página 295, dice: para Cristo como para la santa pareja le den el apetito de la base de la primera gran tentación, precisamente donde precisamente empezó la ruina. Debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito Adán cayó por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta escritura la conocemos, por Dios santo. Yo sé que no les estoy diciendo que el agua moja. Yo les estoy diciendo algo que ya hemos repetido en los púlpitos. Los predicadores llegan con buenos mensajes que el Señor manda, pero el pueblo hace caso omiso.
con el régimen alimenticio. La sierva del Señor en el capítulo 10 del Ministerio de Curación habla con respecto a la enseñanza de los principios de salud. Dice: los obreros evangélicos deben ser también capaces de dar instrucción acerca de los principios del sano vivir. Hay enfermedades en todas partes y las más de ellas podrían evitarse si se prestara atención a las leyes de salud. Necesita comprender la responsabilidad que le incumbe con referencia al cuerpo dispuesto por su Creador como morada suya, de la cual desea que los hombres sean fieles mayordomos. Vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16. Dice: al enseñar los principios que rigen la salud, téngase en presente que el gran objeto de la reforma es obtener el mayor desenvolvimiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Y estas cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Para eso es la reforma alimenticia. Los ayunos no se pueden confundir con aguantar hambre. Aguantar hambre podemos aguantar producto de nuestro trabajo y de nuestras ocupaciones mucho, pero una santa congregación, como dice la sierva del Señor, alimentos que no sean estimulantes, una rica variedad de alimentos sobrios y ricos, y aplicar Isaías 58. Entonces, hay mucho que hacer. Hay promesas del Señor en Isaías 58. Miremos un momentico Isaías 58. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en Isaías 58: aquellos que buscaban con ayuno, desgarrándose los cuerpos, que querían buscar de Dios, pero que el Señor les dice en el versículo 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te has dado por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas, debates, ayunas y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que sea tu voz escuchada en lo alto. Queremos que nuestras oraciones lleguen al Señor. Hagámoslo como que verdaderamente queremos vestirnos de la justicia de Dios. Aquí hay una cantidad, hay un listado de lo que el Señor nos manda que hagamos con nuestro prójimo. Nos da también promesas, como en el 8: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Por Dios santo, son promesas maravillosas para los hijos de Dios. Este mundo, como está preparado para destrucción. Nosotros estamos para heredar cosas eternas, cosas incorruptibles. ¿Por qué tenemos que, como padres, orar y ayunar? Porque nos dice el Señor en el 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. No sabemos qué suceda, si son nuestros hijos los que se van a encargar de terminar esta obra, si nos toca parte a nosotros. Pero tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que clamar por ellos. Yo no sé qué es lo que haya que arrancar de cada uno de nuestras vidas. Yo no sé, solamente usted y el Señor podrá profundizar en el corazón y mirar de qué pecado tiene que arrepentirse, mirar cuál es su conducta que tiene que cambiar, mirar si se vuelve coayudador del Señor o si se vuelve opositor del Señor, pero para ese es llamado anticristo. Ya para terminar, es un tiempo donde tendríamos que estar afligiendo nuestras almas.
La oración conjunta es una oración sinérgica. Si bien debemos orar nosotros individualmente, tenemos que hacerlo congregacionalmente, porque congregacionalmente hay una sinergia, y sinergia es un poder que se junta para llevar a cabo un cometido. Recordemos que esfuerzos sin resultados no son esfuerzos. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, miramos, no la vamos a buscar porque todos conocen esta escritura, miramos a Sara cuando pasado su tiempo le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con Agar. Ustedes conocen qué fue lo que pasó con Ismael. Y ustedes saben qué fue lo que pasó con esta sierva, con Sara. Después se enseñoreó de su señora. Esta mujer no era del pueblo. Esta mujer había sido traída de Egipto. Y esta mujer de sierva pasó a enseñorearse de Sara. ¿Qué le tocó hacer finalmente a Sara? Decirle a Abraham que la echara. Cuán duro fue para Abraham tener que echar a Agar y a su hijo. Y le parece grave a Abraham, pero Abraham consulta con Dios y le dice, pues como que mire lo que me está proponiendo esta mujer, después de que me hizo lo quisiera. Le dice el Señor, no te parezca mal, porque tiene razón, tiene que echarla. Yo no sé qué tendremos que echar de nuestros hogares: caprichos, temperamentos, ocio, indolencia. Porque hay, santo Dios, personas que presentan corazones que es más fácil sacarle una lágrima a una piedra. No tienen la más mínima de los feelings, de los sentimientos para cada uno de sus seres queridos. El Señor dice que su espíritu es un espíritu tierno. Y si hay un espíritu tierno en nosotros, ¿por qué somos lo que somos? Y si no somos lo que somos, entonces ¿qué somos? Porque si no tenemos en nuestro corazón, en el templo del Espíritu Santo, al Dios vivo, hay otro que se está enseñoreando. Yo espero, mis hermanos, que tomemos conciencia con respecto al ayuno y a la oración, que tomemos conciencia que estamos en el día de la santa convocación, en el día de la humillación, en el día de la aflicción del alma, y que la oportunidad que nos da Dios de tener un ayuno congregacional, de estar juntos y de clamar juntos, es una oportunidad para ganar el poder que necesitamos para hacer su obra. Dios me los bendiga, y quisiera hacer un llamado, no solamente aquí a la congregación, también a todos los que nos están viendo a través de las plataformas electrónicas, la televisión en el canal 55.7, la estación de radio 990, ¿dónde está? Si esta palabra ha sido para usted, si siente que Dios ha tocado su corazón, vayamos en oración. Si aquí el pueblo siente que debe pedirle a Dios ayuda para arrancar, para echar de su campamento, para echar de su templo cosas que le están impidiendo recibir el gozo del Espíritu Santo, le está impidiendo hacerse partícipe de la obra misionera y evangélica que tenemos que hacer como pueblo de Dios, hagamos una oración, pongámonos de pie y vamos a orar. Lo voy a dejar a la elección. El que se pueda arrodillar, arrodíllese. El que pueda pasar al frente, hágalo. Todo es cuestión de fe y todo es conforme a la necesidad. Vamos a orar. Bendito Señor, tu palabra ha sido expuesta y tu mensaje ha sido entregado a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre amado, que en esta hora mires con ojos compasivos la vida de los aquí presentes, de los que se encuentran a través de la radio, de la televisión, de cada plataforma electrónica donde tú has permitido que tu palabra llegue, Señor. Que esos corazones puedan ser restaurados,
que esos corazones puedan, Señor, ser sanados, que esos corazones puedan proceder al arrepentimiento, que esos corazones puedan encontrar en el Dios vivo, Señor, la fuente de la vida a través de la oración, a través del ayuno, a través del arrepentimiento, Señor. Aquellos que en alguna época te sirvieron, Señor, se gozaron en tus alabanzas, en el estudio de tu palabra, pero que el enemigo los arrancó, los apartó. Si está dentro de tu grande misericordia, tráelos de regreso, Padre. Alcanza, Señor, al perdido. Alcanza, Señor, aquel matrimonio que está sufriendo a causa del conflicto matrimonial, a causa de los hijos, Señor mi Dios, que no obedecen, a causa de las influencias, a causa de las redes sociales, a causa de equipos, a causa de la cantidad de estrategias que ha puesto Satanás para apartar a los hijos de Dios de tu santa presencia. Extiende tu manto, Señor. Sana al enfermo, Padre. Sana al que está preso, Señor. Al preso, al enfermo del cuerpo y del alma, Señor. En esta hora te suplicamos, Señor, envía una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor. Sana tu pueblo, limpia tu pueblo, Señor, y que tu pueblo se prepare para el gran día, Señor. Vivimos hoy con aflicción, Señor, nuestro pecado por ofender a un Dios tan bueno. Al contemplar las horas, Señor mi Dios, de tu sacrificio, nuestro corazón se quebranta y te pide misericordia, Señor, porque en un amor muy grande, Señor, entregaste tu vida al oprobio, a la humillación y al sufrimiento para que tuviéramos vida y vida en abundancia, Señor. No te apartes de nosotros, enséñanos, instrúyenos, guíanos por el camino correcto, Señor. Haznos personas con corazón tierno y sensible para que vivamos una vida conforme a tus preceptos y mandamientos, Señor. Tenga misericordia de nuestros hijos, Señor. Ampáralos, Señor. Cúbrelos con un manto de protección cada día y que tu palabra florezca en cada hogar, Señor, desde el amanecer hasta el anochecer. Que el espíritu de la oración emane en cada uno de tus hijos y en ese deseo y anhelo de ser alimentados del pan de tu mesa, de ser limpios con el agua de tu fuente y de ser llenos del gozo de tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo, Señor, que está presente. Bendícelo, Señor, y tenga misericordia, pues te lo clamo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.